Nunca imaginé que un domingo familiar en Querétaro, con el olor a carne asada, las voces de mis tíos discutiendo sobre fútbol y el sol cayendo suave sobre el jardín amplio de mis padres, sería el escenario del derrumbe más humillante de mi vida. Tampoco imaginé que en ese mismo instante estaría naciendo la mujer que después reconstruiría todo, pero no desde el amor, sino desde la absoluta claridad. Recuerdo perfectamente cómo empezó. Héctor caminaba a mi lado con esa sonrisa ensayada que siempre usaba cuando quería quedar bien con mi familia. Se ofreció a ayudar a mi papá con la parrilla, saludó a cada primo como si fuera parte del clan desde hacía años. Y de vez en cuando me tomaba de la cintura para que todos vieran lo atentos que éramos el uno con el otro. Yo, ingenua todavía, pensé que se veía más nervioso de lo habitual porque estaba preparando una sorpresa para mí. Pensé, y ahora me da risa amarga, que tal vez estaba pensando en un compromiso formal. 4 años juntos, ¿era lo lógico, no? Pero entonces, cuando mi mamá llamó a todos para que nos reuniéramos cerca del bugambilias grande del jardín, noté algo extraño. Adriana ya estaba ahí, perfectamente maquillada, con un vestido blanco que nunca habría usado para un simple almuerzo familiar. Blanca, como si necesitara que nadie dudara de quién sería la protagonista. Héctor se aclaró la garganta. Y entonces, frente a mis padres, mis tíos, mis primos, mis abuelos, y los celulares que ya estaban levantándose para grabar, soltó la frase que partió mi mundo en dos: Daniela, tú no eres material para esposa. El silencio cayó como una piedra enorme en medio del jardín. Mi mamá llevó una mano a la boca. Mi papá apretó la espátula de la parrilla como si quisiera romperla. Los murmullos empezaron a correr entre los invitados. Pero yo no reaccioné. No podía. Y mientras todos esperaban que yo dijera algo, Héctor se giró hacia Adriana, mi propia hermana. Y ahí, sin una gota de vergüenza, sin una pizca de duda, se arrodilló frente a ella. Abrió una cajita de terciopelo color vino, la levantó hacia el cielo como si estuviera ofreciendo un tesoro. Y dijo con una seguridad que me revolvió el estómago: Adriana, tú sí eres la mujer que merezco. Hubo aplausos nerviosos. Un par de primas grabaron la escena con emoción morbosa. Mi hermana fingió sorpresa, se llevó las manos al rostro. Y después extendió la mano para que él le pusiera un anillo que brillaba demasiado, aunque yo no sabía, todavía, cuán barato era realmente. Y yo, seguí en silencio. Ese silencio fue mi escudo. Fue mi primera arma. Fue lo único que me mantuvo de pie cuando sentía que el piso se abría bajo mis pies. Más tarde, Adriana encontraría sobre su tocador un anillo de 30 pesos acompañado de una nota escrita con mi letra más tranquila: barato. Como tus gustos. Pero lo que ella nunca supo es que mi venganza no nació ese día. Mi venganza empezó mucho antes, aquella madrugada. Eran casi las 2 de la mañana cuando escuché la vibración insistente del celular de Héctor sobre su mesa de noche. Yo estaba medio dormida. En ese estado donde el cuerpo está pesado pero la mente flota en la superficie. La luz azulada de la pantalla iluminó su rostro dormido, dándole una apariencia tranquila. Demasiado tranquila para alguien que estaba a punto de ser descubierto. Lo observé un segundo más, sin mala intención. A esas horas siempre eran mensajes del trabajo o recordatorios de reuniones. Héctor tenía el sueño profundo, nunca se enteraba cuando respondía algo desde su teléfono. Así que, con la rutina de siempre, sin sospecha, sin malicia, estiré la mano para apagar la notificación. Fue ahí cuando lo vi. El mensaje venía de un contacto guardado como proyecto oficina. A esa hora. Un domingo. Y otro mensaje llegó. Y otro. Y otro. Una parte de mí quiso volver a dejar el celular donde estaba. Quise creer que eran pendientes del trabajo, una presentación, una auditoría. Pero había algo en la vibración constante, esa insistencia casi nerviosa, que me hizo abrir la conversación. Y entonces mi mundo se partió por la mitad. 67 mensajes. 67. Todos enviados entre Héctor y Adriana. Sentí que mi pecho se vaciaba de golpe. Como si un cubo de agua helada me hubiera sido lanzado directo al corazón. Deslicé el dedo, leyendo uno a uno, incapaz de detenerme.
No puedo esperar a verte. Ella no sospecha nada. Hazlo en el BBQ, será perfecto. ¿Te imaginas su cara? Después de esto, todo será más fácil. Era Adriana. Mi hermana. Mi sangre. Las palabras ardían en la pantalla, tan claras que me pregunté cómo no las había visto antes. ¿Cómo pude vivir a su lado tantos años sin notar el veneno en su voz, sin notar la forma en que me estudiaba? Como si estuviera preparando el momento exacto para clavarme el cuchillo. Pero lo peor no fueron los mensajes en sí. Lo peor fue recordar que 3 horas antes, justo antes de dormir, Héctor me había abrazado por la espalda y me había susurrado: un día tendremos 2 hijos, Dani. Lo prometo. Repasé ese momento en mi mente mientras él seguía acostado a mi lado, respirando profundamente, con un brazo extendido hacia mí como si todavía me protegiera. Irónico. Siempre pensé que la traición dolía como un estallido. Esa noche descubrí que puede doler como un silencio largo, helado y pegajoso. Mi reacción no fue gritar ni llorar. Mis lágrimas parecían haberse escondido en alguna parte inaccesible de mi cuerpo. Lo único que sentí fue un frío absoluto que empezó en mis dedos y subió por mis brazos hasta instalarse en mi pecho. Un frío que me dio claridad. Un frío que me obligó a observar en lugar de quebrarme. Con extremo cuidado, dejé el celular exactamente en la posición en la que lo había tomado. Lo miré dormir varios minutos más, memorizando su rostro como quien observa a un desconocido peligroso cuyo comportamiento necesita estudiar. Esa noche, mientras él dormía tranquilo y yo despertaba a una realidad devastadora, hice algo que nunca imaginé. Esa noche dejé de ser ingenua. La mañana siguiente no lloré. No pregunté. No enfrenté a nadie. Solo me levanté antes que Héctor, preparé café como cualquier otro día y fingí una normalidad que en el fondo era el primer ladrillo de una muralla que estaba empezando a construir alrededor de mí. Y lo más inquietante es que me salió natural. Demasiado natural. Mientras él se duchaba, vi su laptop sobre la mesa del comedor. No tenía contraseña. O mejor dicho, tenía una contraseña ridículamente fácil: mi fecha de nacimiento. La ironía me hizo sonreír por primera vez después de la madrugada. La encendí. Y comencé a inventariar mi propia traición. Primero abrí el correo. Cadenas de mensajes eliminados. Pero no del todo, los metadatos seguían ahí, las conversaciones truncadas con A, que claramente no significaba asesoría, horarios sospechosos. Borradores incompletos que parecían respuestas apresuradas a discusiones con Adriana. Luego revisé su historial de ubicaciones. Polanco. 3 veces en una semana. A horas en las que él me aseguraba que tenía juntas extensas en Santa Fe. Vi carpetas con fotos borradas recientemente. No eran explícitas, pero sí incriminatorias: selfies de él arreglado más de lo normal, capturas de pantalla de menús de restaurantes, reservaciones en nombres que no eran el suyo. Todo formaba parte de un rompecabezas, y yo, que siempre había sido la más despistada de mi familia, ahora me descubrí metódica, casi quirúrgica. Ya no actuaba como víctima. Estaba recopilando pruebas. Cuando salimos rumbo a la oficina, porque todavía fingíamos ser una pareja sana, él se despidió de mí con un beso rápido y un «nos vemos en la noche, Dani». Pero yo sabía perfectamente que no lo vería en casa después del trabajo. Ese día pedí permiso para salir temprano. Le dije a mi jefa que no me sentía bien, aunque lo único que estaba mal era mi paciencia. Tomé un Uber hacia Polanco y esperé afuera del restaurante italiano donde celebramos nuestro primer aniversario. Ahí estaba él. Puntual. Peinado. Con una camisa que solo usaba en ocasiones especiales. 5 minutos después, ella apareció. Adriana. Mi hermana. Mi sangre. Con un vestido rosa pálido, ajustado, sonriente. Una sonrisa que no le había visto desde la adolescencia. Se saludaron con un beso. Se rieron como 2 adolescentes descubriendo un secreto. Se tomaron de la cintura mientras entraban al restaurante. Y yo, levanté la cámara del celular con una mano sorprendentemente firme. Ni un temblor. Ni un suspiro. Solo el clic del obturador capturando lo que necesitaba.
Una foto. Solo una. Pero suficiente para derribar cualquier mentira. La miré en la pantalla mientras ellos desaparecían entre las mesas del restaurante. Y pensé. Con una calma que aún hoy me asusta, gracias por darme mi escena de apertura. El día después de verlos en Polanco desperté con una sensación nueva, no dolor. No rabia, sino una lucidez casi peligrosa. La clase de claridad que solo llega cuando ya no te estás preguntando por qué. Sino que vas a hacer con lo que sabes. Mientras Héctor desayunaba, mencioné de manera casual que últimamente había escuchado ruidos en el pasillo del edificio. Creo que deberíamos poner cámaras por seguridad, dije, sirviendo café como si no estuviera planeando dinamitar su vida. Él asintió sin sospechar nada. Incluso me dijo, si te hace sentir tranquila, cómpralas. Perfecto. Esa misma tarde fui a una tienda de electrónica en Insurgentes. Compré 2 cámaras miniatura, una con clip magnético y otra que parecía un simple cargador de teléfono. Nada extravagante, lo suficiente para registrar toda la verdad sin que él lo notara. Regresé a casa antes de que él llegara del trabajo. Cuando escuché la puerta abrirse. Ya tenía un plan. Después de cenar, Héctor se metió a la regadera, siempre tardaba entre 15 y 20 minutos, así que ese era mi margen. Tomé la primera cámara y la coloqué detrás de un marco en la sala, apuntando hacia el sillón donde él acostumbraba tener llamadas privadas del trabajo. La segunda la instalé en nuestro dormitorio, dentro del falso cargador, con visión perfectamente alineada hacia el escritorio donde él solía revisar correos por las noches. Todo listo. No tuve que esperar mucho para obtener la confirmación absoluta. La primera grabación llegó al día siguiente. Héctor hablaba por teléfono, caminando de un lado a otro de la sala. Su voz sonaba baja pero tensa, como si estuviera calculando cada palabra. Después del BBQ será más fácil, decía. Ya no tendremos que escondernos. Mi estómago se encogió, pero seguí escuchando. Ella lo tomará mejor si es frente a la familia. Así no hará un escándalo. Como si yo fuera un mueble. Como si yo no tuviera corazón. Como si planearan descuartizar mi dignidad con la precisión de un cirujano. La segunda grabación fue peor. Era una videollamada. Adriana estaba en su habitación, maquillándose frente al espejo. ¿Y qué vas a decirle?, preguntó ella con una sonrisa torcida. Lo de siempre, respondió Héctor. No eres material para esposa. Ella rió. Ay, Héctor, esa frase es cruel, pero suena tan cierta en ella. Mi pecho ardió. Pero mis manos no temblaron. Por primera vez entendí que la crueldad no siempre es un accidente. A veces es una estrategia. Y ellos llevaban semanas afinándola. Ajustando cada detalle como si yo fuera el ensayo general de una obra que pensaban estrenar a plena luz del día. Cuando terminé de ver los vídeos, me senté en el borde de la cama. Podría haber bajado corriendo a enfrentarlos. Podría haber gritado, insultado, llorado, suplicado. Pero no. Respiré profundamente. Y decidí lo único que realmente podía cambiarlo todo, no iba a confrontarlos. Iba a esperar. Pensé que ya lo había visto todo. Pero las cámaras todavía tenían una última puñalada reservada para mí. Era casi medianoche cuando recibí una nueva notificación en el celular. Héctor estaba en la sala. Caminando nervioso con esa manía suya de tocarse el cuello cuando mentía. Activé el audio. Su voz se escuchó clara, calculada. Sí, amor, decía. Lo haremos en el BBQ. Frente a todos. Pausa. Respiré hondo. Sabía que estaba hablando con Adriana, pero escucharlo duele distinto. Será perfecto, continuó. Ella no va a hacer un escándalo con sus papás ahí. Luego añadió casi riéndose, además, así cerramos el ciclo de una vez. Cerramos el ciclo. Como si mi vida fuera un trámite pendiente. La imagen cambió a la cámara del dormitorio. Adriana estaba en videollamada, sentada en su cama. La luz cálida iluminando un entusiasmo que me enfermó. Imagínate las caras de todos cuando te arrodilles, decía ella. Ay, Héctor.
Siempre quise una propuesta con público. Se acomodó el cabello sonriendo con vanidad. Y quiero que lo digas tal cual, lo de no es material para esposa. Queda perfecto. Sentí como algo en mí se quebraba y se recomponía al mismo tiempo. No lloré inmediatamente. Me quedé mirando la pantalla, como si esa mujer no fuera mi hermana. Como si estuviera viendo una película cuyo final ya conocía desde hace semanas. Pero luego cuando cerré la app, todo el peso cayó de golpe. Entré al baño. Encendí la regadera para que el ruido escondiera mis sollozos, y me dejé caer contra la pared fría. El vapor empañó el espejo y por un momento pensé que yo también me estaba borrando. Lloré sin sonido, sin aire, con la desesperación contenida de alguien que finalmente acepta que aquello que amaba nunca existió. No sé cuánto tiempo estuve ahí. 5 minutos. 15. Una eternidad comprimida. Pero lo recuerdo claro, cuando apagué la regadera y me miré en el espejo. Ya no era la misma Daniela. No quedaba inocencia. No quedaba ingenuidad. Solo quedaba propósito. Hurgué en mi reflejo buscando debilidad, y no la encontré. Salí del baño envuelta en una toalla, caminé por el pasillo oscuro y abrí la ventana para que entrara aire fresco. El silencio de la madrugada tenía un peso distinto, parecía escucharme. Si quieren un espectáculo, murmuré sintiendo como la calma se asentaba en mi pecho como una armadura. Lo tendrán. Y no sería el espectáculo que ellos soñaban. Sería el mío. El único que iba a quedar grabado en la memoria de todos. Cuando una parte de ti muere, otra aprende a hacer listas. Los días siguientes a aquella noche de revelación no fueron de gritos ni escenas dramáticas. Fueron de trámites. De movimientos silenciosos, de decisiones tomadas con una precisión que jamás pensé tener. Lo primero fue el dinero. En mi hora de comida, sin decirle nada a nadie. Fui a una sucursal bancaria cerca de la oficina. Abrí una cuenta a mi nombre, solo a mi nombre, con una sonrisa cortés hacia el ejecutivo que me atendió. Le expliqué que era para organizar mejor mis ahorros. La mitad de mí estaba temblando, la otra mitad estaba tomando nota mental de cada paso, firma, contrato, tarjeta nueva. Durante la siguiente semana, empecé a transferir pequeñas cantidades desde la cuenta conjunta que compartía con Héctor. Nada exagerado. Montos que podrían confundirse con pagos. Compras normales, gastos del mes. Lo suficientemente discretos para no levantar sospechas, pero constantes como para construir un colchón que no dependiera de él. Luego vino el pasaporte. Tomé un día personal en el trabajo con la excusa de un trámite importante y fui a renovar mi pasaporte en la oficina correspondiente en la ciudad. Sentada en la fila, rodeada de gente que planeaba vacaciones, viajes de trabajo, visitas familiares, yo pensaba en algo muy distinto, pensaba en desaparecer. Mientras el funcionario revisaba mis documentos, repetí para mis adentros, no estás huyendo. Te estás yendo por decisión propia. Cuando salí de ahí con la renovación en proceso, supe que ya no había marcha atrás. El anillo fue el siguiente movimiento. Encontré la factura original en un cajón del escritorio de Héctor. Había gastado una cantidad absurda en ese diamante. Dinero que, según él, invertía en nuestro futuro. Lo guardé todo en silencio, sin escándalo, como quien anota un dato contable. Días después, fui a una joyería pequeña en el centro de la ciudad. De esas que hacen réplicas casi perfectas. Le mostré al joyero una foto del anillo en mi mano y él asintió con profesionalidad. Puedo hacer algo muy parecido, me dijo. Circonia, plata bañada. Nadie notará la diferencia. Sonreí con una calma que no sentía del todo. Perfecto. No hace falta que dure para siempre. Cuando tuve la réplica en mis manos, esperé a que Héctor estuviera en la regadera para hacer el intercambio. Quité el anillo original de mi dedo. Lo guardé en una bolsita transparente dentro de mi bolso, y me puse el falso. Lo miré brillar bajo la luz del baño. Tenía el mismo aspecto. Solo que este sí estaba a la altura de nuestra relación, una imitación. El siguiente paso fue Dania. Ella fue la única persona a la que le conté fragmentos de lo que estaba pasando. No toda la historia, aún no.
pero lo suficiente para que entendiera que necesitaba su ayuda. Nos vimos en un café discreto. Le llevé una maleta mediana, nueva aparentemente sin motivo. ¿Estás segura de esto? Me preguntó mirándome con preocupación. Más segura que de cualquier otra cosa en mi vida, respondí. En esa maleta guardé ropa, algunos documentos. Algo de efectivo y lo indispensable para sobrevivir lejos de casa. Dania la llevó a su departamento. Mi verdadero equipaje para el futuro estaba, desde ese momento, fuera del alcance de Héctor. Esa misma noche, ya en casa, compré mi boleto a Santorini. Un pasaje de ida con escala en Europa. Pagado con una tarjeta que Héctor no conocía. Mirar la confirmación en el correo fue como ver la puerta de salida dibujarse frente a mí. Solo faltaba ordenar mi venganza. Abrí carpetas en mi laptop. Clasifiqué capturas de pantalla, registros de ubicación, correos, vídeos de las cámaras. Edifiqué un archivo de 7 minutos con lo más contundente, sus risas, sus planes, sus caricias a escondidas en mi propia sala, sus frases ensayando el discurso contra mí. Sin música. Sin efectos. Solo la verdad desnuda. Finalmente. Programé el envío del vídeo al chat familiar del BBQ para las 6 de la mañana del día posterior a la carne asada. Lo dejé listo con un mensaje breve. Y mientras guardaba la laptop, supe que la versión más peligrosa de mí ya estaba en marcha. De todas las máscaras que tuve que ponerme, esta fue la más perfecta, la de la prometida ilusionada. Me convertí en una actriz sin recibir nunca un aplauso. Y aún así, cada gesto tenía que ser impecable. Durante las semanas siguientes, dejé revistas de bodas abiertas sobre la mesa del comedor. Pasaba horas en Pinterest guardando ideas para centros de mesa. Vestidos de novia en tendencia, destinos románticos para luna de miel. Todo muy visible, todo deliberado, todo frío. Cada clic era parte del espectáculo. Héctor, por supuesto. Comenzó a relajarse. Sus hombros ya no estaban tensos. Su sonrisa regresó. Su voz recuperó esa calidez ensayada que siempre usaba cuando necesitaba convencer a alguien de que era un buen hombre. Te veo emocionada otra vez, comentó una noche mientras yo miraba fotos de Venus en Querétaro. Le sostuve la mirada, suave, dulce como él esperaba. Solo quiero que todo salga bien, respondí. Después de todo, ya estamos tan cerca. Casi pude escuchar cómo su ego se inflaba. Lo vi respirar hondo. Como si acabara de liberarse de un peligro que nunca supo que él mismo creó. Esa era mi mayor ventaja, lo estaba dejando confiarse. Algunos días después, mientras desayunábamos, solté la frase más cuidadosamente calculada de toda mi actuación. Estaba pensando en dar un anuncio especial en el BBQ de mis papás. Héctor dejó caer el tenedor por un instante antes de recuperarlo. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de anuncio? Me encogí de hombros con una sonrisa tranquila. Algo relacionado con la boda. Ya sabes, algo para que todos se emocionen. Sus ojos se movieron de un lado a otro procesando, reorganizando mentalmente su propio plan. Asentí. Como si le estuviera pidiendo permiso. Él fingió considerar la idea y finalmente dijo, sí, podría funcionar. Podría funcionar. Esas palabras me retumbaron como un sello de autorización. No tenía idea de que estaba aprobando la escena de su propia destrucción. Mis padres, mientras tanto, estaban desconcertados. Mi mamá me llamaba más seguido, siempre con el mismo tono, mi amor, ¿segura que estás bien? Te noto distinta. Yo reía, o fingía reír. Mamá. Estoy planeando mi boda. ¿Cómo no voy a estar bien? Mi papá observaba en silencio como si algo no terminara de encajar. Pero incluso él parecía convencerse un poco cuando yo hablaba con voz suave y gestos serenos. La calma era mi escudo. Era la niebla que les impedía ver el incendio detrás. Cada día que pasaba, Héctor y Adriana se sentían más seguros. Más confiados. Más victoriosos. ¿Y yo? Yo afinaba mi actuación, mi sonrisa, mi silencio calculado. Creían tenerlo todo en sus manos. O eso creían.
Porque la función principal aún no había comenzado. El día del BBQ amaneció con un cielo tan despejado que casi parecía cruel. En el auto rumbo a Querétaro. Veía cómo los paisajes se extendían como si nada en el mundo pudiera romperse, excepto lo que ya estaba roto dentro de mí. Héctor manejaba con una sonrisa nerviosa. Cambiando de camisa 2 veces antes de salir de casa. Yo, en cambio, elegí un vestido sencillo, azul claro, que siempre le había gustado. Era mi último acto de camuflaje. Al llegar a la casa de mis padres, el olor a carne asada, cebollitas y tortillas recién hechas llenaba el aire. Los niños corrían entre las mesas. Mis tíos reían con cervezas en la mano, y la música norteña sonaba desde la bocina vieja de mi papá. Era el clásico ambiente familiar que siempre me había hecho sentir segura. Ahora, ese lugar sería escenario de una ejecución pública. La vi antes de que ella me viera a mí. Adriana estaba sentada en un sillón de mimbre bajo la sombra. Con un vestido blanco que parecía elegido para resaltar su supuesto nuevo comienzo. Llevaba un collar que yo misma le había regalado hace 2 años. Ironías del destino. Sus uñas recién pintadas brillaban mientras ajustaba un mechón de cabello detrás de la oreja, ensayando sonrisas en la pantalla de su celular. Cuando nuestros ojos finalmente se cruzaron, fingió sorpresa. «Dani», dijo acercándose para abrazarme con un perfume caro que reconocí al instante, porque yo lo había pagado. «Qué bueno que llegaron». Héctor soltó una risa nerviosa. Yo solo asentí. Mientras avanzaba entre las mesas, las miradas de mi familia eran un rompecabezas. Algunos sonreían. Otros evitaban mi mirada como si supieran que había una tormenta en camino. Mi tía Patricia me dio un apretón de manos que tardé en entender, compasión silenciosa. Mi primo Michael apenas me sostuvo la mirada antes de girarse incómodo. Algo olía raro. No a la carne, sino al ambiente. Mi papá, al verme, abrió los brazos con esa ternura protectora que siempre tuvo conmigo. Pero su abrazo fue más fuerte de lo normal. «¿Todo bien, hija?», susurró. «Perfecto. Papá», respondí con calma que ni yo sabía de dónde salía. Mientras todos comían, yo observaba la forma en que Héctor revisaba su bolsillo cada 2 minutos. La manera en que Adriana se retocaba los labios como si estuviera en una sesión de fotos. Las miradas furtivas entre ellos. Como alumnos malos a punto de entregar una broma pesada. Finalmente llegó el momento. Héctor se acercó a mí con una expresión estudiada, mezcla de solemnidad y falsa preocupación. ¿Podemos hablar un momento?, preguntó lo suficientemente alto para que algunos escucharan. Por supuesto. Lo había ensayado. Me llevó hacia el viejo árbol donde tuve mi columpio cuando era niña. El sol filtrado entre las hojas hacía que todo pareciera una escena cuidadosamente iluminada. Respiró profundo y tomó mis manos. Sentí su sudor frío. «Dani», comenzó. «Estos meses me han hecho darme cuenta de algo importante». Silencio alrededor. Mi familia comenzó a disimular atención, acercándose con torpeza. Tú no eres material para esposa». Ahí estaba. La frase que él imaginó como su golpe final. La que Adriana quería que sonara fuerte, firme, definitiva. Escuché como mi mamá ahogaba un grito. Mi papá dio un paso, pero levanté apenas un dedo para detenerlo. Héctor soltó mis manos y caminó hacia donde estaba mi hermana. Ella se levantó en el timín perfecto como actriz principal de una obra que había ensayado frente al espejo. Él se arrodilló. Sostuvo una cajita negra. La abrió. «Adriana, ¿te casarías conmigo?». Hubo un segundo, solo uno, en que todos se quedaron sin aire. Luego vinieron los murmullos. Algunas exclamaciones ahogadas, y una mezcla de incredulidad y repulsión. Adriana fingió llevarse las manos a la boca. Sus ojos brillaron con lágrimas que estoy segura. Ensayó un día antes. «Sí», gritó. «Por supuesto que sí». Los flashes de los celulares comenzaron como si fuera una alfombra roja. Mi familia miraba entre escandalizada y perdida. Y yo. Yo solo respiré. Sin derrumbarme.
Sin gritar. Sin correr. Felicidades, dije finalmente con una voz tan serena que heló el aire alrededor. Se lo merecen. El desconcierto en sus rostros fue casi artístico. No esperaban calma. No esperaban dignidad. Esperaban una escena, un llanto, algo que justificara sus acciones. Pero no lo obtuvieron. Me alejé sin prisa, caminé hacia la mesa donde estaban los postres. Serví un pedazo del pastel favorito de mi papá, y se lo llevé con una sonrisa suave. Aquí tienes, papá, le dije. Te lo había prometido. Ese gesto tan simple, tan cotidiano fue la verdadera daga final. El recordatorio de que incluso destrozada por dentro, yo seguía teniendo algo que ellos nunca tendrían, control. Volver al departamento después del BBQ fue como entrar a un escenario después de que termina la obra, luces apagadas, silencio, olor a algo que ya no existe. Abrí la puerta despacio, aunque sabía que no había nadie. Héctor y Adriana seguramente estarían celebrando su gran función. Caminé por la sala observando todo como si fuera la última vez, porque lo era. Me dirigí a nuestra habitación, mi habitación ahora, y comencé a recoger los pocos objetos que realmente significaban algo para mí, una fotografía con mis abuelos. Una caja de madera que mi papá me hizo cuando era niña, mi viejo diario guardado en el closet. Todo lo demás podía quedarse ahí. Destinado a convertirse en recuerdo o basura. Después, abrí el joyero de la cómoda. Coloqué el anillo falso justo en el centro. Donde Héctor sabía que solía dejar el verdadero cuando cocinaba o limpiaba. Al lado, dejé la nota que había escrito días antes, barato. Como tus gustos. Pero justo cuando iba a cerrar el joyero, agregué un post-it más pequeño, casi delicado. Como si fuera un recordatorio casual, PD, revisa el chat familiar a las 6 de la mañana. Me quedé mirando ese pequeño mensaje durante varios segundos. Así de simple. Así de devastador. Luego me senté en la mesa del comedor y encendí la laptop. Verifiqué por última vez el archivo del vídeo de 7 minutos, sus llamadas, sus risas, sus planes. Sus caricias, su discurso practicado frente al espejo. No agregué música. No agregué texto emocional. La verdad era suficiente. Conecté el USB donde guardaba las copias. Lo revisé 3 veces. Luego escondí el dispositivo en la bolsa interna de mi mochila. Programé el envío automático del vídeo al chat familiar del BBQ para las 6 de la mañana exactas. Verifiqué la hora. Verifiqué el mensaje. Verifiqué la lista de destinatarios. Checklist final. Perfecto. A medianoche, cuando estaba guardando la laptop, escuché la llave en la puerta. Congelé la respiración. Me escondí en el closet del pasillo. Dejando un pequeño espacio para ver. Héctor entró solo, moviéndose con cuidado, como quien intenta no despertar a alguien. Llevaba su mochila del trabajo y caminó directo hacia el baño. Agarró ropa, desodorante, su afeitadora. Nada más. Su celular vibró varias veces. Finalmente contestó. Sí. Amor, susurró. Salió perfecto. Pausa. No, ella no hizo ningún escándalo. Tal como dijimos. Otra pausa. Voy para allá. Solo recoger unas cosas. Sentí un frío extraño bajar por mi espalda. Era impresionante cómo podían reducirme a un trámite nocturno. A un estorbo. A un obstáculo. ¿Cuándo se fue? Con la puerta cerrándose tras él, salí del closet y repasé el departamento para asegurarme de que nada hubiera cambiado en el plan. Todo seguía en su sitio. Incluso el anillo falso parecía brillar más que antes, como si supiera lo que venía. Dormí poco pero profundamente. No por paz, sino por determinación. El despertador sonó a las 5:30 de la madrugada. Me levanté, tomé una ducha rápida y preparé un café. A las 5:55 de la madrugada, puse el teléfono sobre la mesa. Dejando la pantalla encendida. A las 5:59 mi corazón latía lento, firme, exacto. Cuando el reloj marcó 6 de la mañana, escuché el sonido, mensaje enviado. 3 segundos después. Otro sonido, primer mensaje recibido.
En menos de un minuto el chat familiar explotó. ¿Es real esto? Mi mamá. No lo puedo creer. Mi primo. Lo sabía. Ese muchacho tenía algo raro. Mi tía Patricia. Daniela, hija, háblanos. Mi papá. Luego aparecieron ambos nombres, Adriana escribiendo, borrando, escribiendo. Héctor intentando llamar. Las notificaciones se superponían hasta que el celular temblaba sin parar. Finalmente escribí un solo mensaje, estoy bien. Solo déjenme ir. Lo envié y activé el modo silencio. A las 7:20 de la mañana, Dania estacionó su coche frente al edificio. Me abrazó sin decir nada. Guardamos mi mochila en la parte trasera junto con una chamarra ligera. En el trayecto al aeropuerto por primera vez en meses, respiré sin dolor. Sin peso. Sin máscaras. Cuando entré a la sala de abordaje y vi en la pantalla el destino, Santorini, algo dentro de mí se aflojó como un nudo que por fin se deshace. Me senté junto a la ventana. Cerré los ojos. Y tomé mi primer suspiro real de libertad. El vuelo a Atenas fue largo, pero se sintió como un limbo necesario. Un pasillo entre la vida que dejaba atrás y la que aún no sabía cómo construir. Cuando tomé el avión pequeño hacia Santorini. El mar apareció bajo las alas como una extensión azul interminable, y por primera vez en meses, mi respiración no dolió. El taxi que me llevó a Oia avanzaba entre paredes blancas y techos azules que brillaban bajo el sol. El conductor, un hombre mayor llamado Nikos. Me preguntó en un español improvisado, ¿vacaciones? Lo pensé un momento antes de responder, algo así. La casa que había alquilado era pequeña, blanca. Con una terraza que se abría hacia la caldera como si el mundo entero estuviera ahí solo para recordarme que aún existía belleza. Dejé mi mochila en el suelo. Me quité los zapatos y, sin pensarlo, me dejé caer sobre la cama. Dormí 14 horas. 14. Cuando desperté, el sol entraba por las cortinas de lino, suave, dorado. Casi como una bienvenida. Encontré una bandeja con yogurt griego, higos frescos. Pan tibio y un pequeño papel escrito por la encargada, para que su primer día empiece dulce. Ese gesto simple casi me quebró más que toda la traición acumulada. Encendí el celular. Decenas de mensajes. Mis padres, hija, estamos contigo. Llámanos cuando puedas. Estamos orgullosos de ti. Lo viste todo con claridad antes que nadie. Dania, Greg tuvo un colapso en casa de tus papás. No lo dejaron entrar. Tu papá casi llama a la policía. Otro mensaje, perdió su trabajo. Alguien reenvió tu vídeo a su jefe. Adriana, en cambio, había borrado sus redes sociales. La vergüenza pública, esa que ella misma buscó como escenario. Ahora la devoraba sin piedad. Y yo, no sentí necesidad de seguir hiriendo. Mi venganza estaba completa. Todo lo demás ya no era responsabilidad mía. Pasé los días siguientes caminando por callecitas estrechas donde el viento olía a mar y pan recién horneado. Compré un diario nuevo en una librería diminuta. Su portada azul me recordó que había llegado a un lugar donde nadie conocía mi historia. El primer texto que escribí decía, hoy empiezo a pertenecerme a mí misma. También hablé con mis padres por videollamada. Mi mamá no pudo contener las lágrimas. Dani. ¿Cómo estás? Mejor de lo que imaginé, respondí, mirando el mar detrás de mí. Mi papá, siempre más reservado, dijo solo, hiciste lo correcto. Estamos contigo. Y con esas palabras mi corazón encontró un pedazo de paz que llevaba meses buscando. Una semana después, mientras tomaba un café en una terraza, recibí un correo. La oferta laboral remota que había postulado casi por impulso, estimada Daniela, nos gustaría incorporarla al equipo editorial. No pude evitar sonreír. Era la primera puerta que se abría sin que nadie la empujara por mí. Mi última noche en la isla, reservé una mesa frente al mar. Las velas bailaban con la brisa y el cielo se teñía de naranja antes de convertirse en un azul profundo salpicado de estrellas. Pedí una copa de vino blanco local. La levanté sola pero completa y susurré, a los nuevos comienzos. El vino sabía a futuro.
Miré la caldera iluminada por la luna y entendí que la justicia no siempre es ruido, escándalo o furia. A veces la justicia es calma. Es elegir no derrumbarse frente a quienes quieren vernos caer. Es irse sin pedir permiso. Es reconstruirse lejos del ruido, lejos de quienes intentaron definirnos. Y así. Mientras las luces de Santorini parpadeaban como si me guiñaran un ojo, comprendí la verdadera enseñanza de todo este viaje: nunca vuelvas a ignorar lo que tu corazón ya sabe. Tu valor no depende de nadie. Y la calma, cuando llega tras sobrevivir una tormenta, es la forma más poderosa de justicia.